Muy buenas noches para todos. Qué gusto tenerlos nuevamente en uno de nuestros espacios informativos donde nos dedicamos a brindarles información general acerca de temas varios, acerca de todo lo que comprende el mundo migratorio y cómo pueden ustedes encaminar su proyecto hacia una permanencia para que ustedes puedan quedarse en este hermoso destino y hacer de él su hogar para toda la vida. En este breve espacio vamos a estar alrededor de unos 25 a 30 minutos en donde les vamos a hablar acerca de todo lo que comprende el Skill Assessment y cuál es su importancia para algunos procesos de visado para Australia. Si ustedes están interesados en conocer más información, tienen dudas, preguntas o surgen dudas y preguntas acerca de todo lo que vayamos a tratar en este espacio, les invitamos que a través del botón que están viendo en sus pantallas o a través del número de WhatsApp que van a ver durante toda nuestra sesión, puedan contactar a nuestro equipo para solucionarlas y posteriormente agendar su consulta con expertos. Les dejamos claridad de que esta información es de carácter general, por tanto, les recomendamos no tomarlo como un consejo particular para una situación específica. Ya para poder entrar en más detalles acerca de tiempos, costos, requerimientos, si puedo aplicar con mi pareja y otras inquietudes que surjan en este espacio, les invitamos a que nos contacten a través de nuestros medios, invitándolos también a que participen a través de nuestra página web que están viendo en sus pantallas. Brevemente, ¿quiénes somos nosotros? Somos una agencia de migración australiana, contamos con más de 16 años de experiencia en servicio de profesionales, parejas, familias, empresas, estudiantes, a lograr ese importante hito que es su visa y tener una calidad de vida óptima en uno de los mejores países del mundo como lo son Australia. Somos regulados por el gobierno australiano, somos a la fecha la agencia más grande en América Latina, en la cual pues contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario de más de 30 profesionales altamente capacitados y dentro de este equipo contamos con abogados, agentes de migración, quienes son los encargados de reunirse con ustedes y verificar sus circunstancias para poderse adaptar y encontrar el mejor camino para su permanencia. Tenemos aliados y convenios con las mejores universidades y asociaciones de profesionales en Latinoamérica. Somos únicos con asesoría especializada para ingenieros y enfermeras en sus ensayos profesionales, para estas narrativas tan importantes para algunos requerimientos de visado. Y pues nuestra presencia es mundial, ya que nuestros servicios son 100% online. Es decir, que desde cualquier lugar donde ustedes se encuentren podrán contactarnos, solicitar mayor información y orientación y así de esa manera podremos dar de manera exitosa su proyecto. Nuevamente, este es nuestro número de contacto para cualquier requerimiento. Ahora bien, sin más, le doy la bienvenida a nuestro experto de la noche de hoy. Él es Juan Guillermo Rincón, es nuestro CEO y agente migratorio registrado que cuenta con una vasta experiencia en gestión de proyectos de visado para Australia y pues nos viene aquí a abordar un poquito más acerca de todo lo que comprende el proceso de Skill Assessment. Juan, muy buenas noches para ti, ¿cómo te acaba de ir? Muy bien, Catherine, muchas gracias. Gracias por la introducción. Quizá también mencionar que justo en este mes de noviembre hicimos una alianza con una compañía también de visados que nos da presencia en Estados Unidos, en concreto en el estado de la Florida y en España. Entonces, pues esto nos va a ayudar a atender de una manera mucho más expedita, mucho más precisa también a todas las personas que desde esos países quieran considerar los programas de inmigración que Australia ofrece. Claro que sí. Entonces, pues, bienvenidos a todas las personas que consideren Australia como un destino atractivo que definitivamente lo es. Tal cual, eso es. Ahora sí, sin más, cuéntanos cómo podemos avanzar, qué es el Skill Assessment y qué recomendaciones nos tienes. Bueno, sí, perfecto, claro que sí, Katy. Primero hay que entender que los programas de migración en Australia básicamente están estructurados con base en lo que se llama la ocupación. Es decir, Australia atrae personas
que tengan una ocupación que esté en demanda en Australia. Es decir, la filosofía detrás de esto es que Australia necesita personal calificado, no tiene la capacidad de producirlo de manera orgánica, entonces atrae personas que ya tengan esas condiciones, esas habilidades, esos conocimientos, esas competencias, esos skills, como se dice en inglés. Y para estar cierto, para tener la certeza de que las personas que aplican a este programa tienen esas habilidades, se requiere el Skill Assessment. Ese Skill Assessment no es la validación del título. Y esto es importante, es decir, la validación del título es un proceso ordinariamente académico donde uno simplemente presenta el acta de grado que obtuvo en su país de origen, la presenta aquí ante una oficina en Australia y dice, sí señor, su título de médico en la oficina, en la Universidad de Antioquia, es un título válido. Eso es una validación del título, eso no tiene nada que ver con el Skill Assessment. El Skill Assessment es un proceso que se hace ante unas entidades designadas por el gobierno australiano para hacer esa evaluación, ese assessment de que el candidato que quiera hacer un proceso migratorio sí tenga la ocupación que dice que tiene. Ese proceso de Skill Assessment depende completamente de del colegio profesional al que tengan que ir. Y en Australia hay ni más ni menos 34 Skill Assessment Authorities, es decir, hay 34 entidades que están encargadas de hacer esa evaluación. Esa evaluación está determinada por la ocupación, es decir, cada ocupación tiene un colegio particular. En ese sentido, los ingenieros van a Engineers Australia, los ingenieros de cómputo, la gente de Information Technology van para la Australian Computer Society, los arquitectos van para el ACA, que es el Consejo de Acreditación de Arquitectos. Bueno, hay 34 diferentes entidades. ¿Qué pasa? Cada entidad es diferente y cada entidad tiene sus reglas específicas. Es decir, lo que le piden a un arquitecto, por ejemplo, que va a ir al ACA, es para validarse su ocupación como arquitecto, es muy distinto de lo que Ingenieros Australia le va a pedir a un ingeniero para validarlo como ingeniero industrial. Y es completamente distinto de lo que a una niña le va a pedir el CPA para hacer el Skill Assessment como contador. Entonces, digamos que el primer mensaje que yo quiero mencionar acá es que es muy importante tener claro con qué ocupación yo voy a migrar, porque esa ocupación me va a determinar un Skill Assessment Authority y las reglas de cada Skill Assessment Authority son distintas. Y esto, aunque apareciera evidentemente obvio, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque las ocupaciones no son las carreras. Es decir, una persona, por ejemplo, puede decir, yo estudié ingeniería industrial, yo voy a emigrar a Australia como ingeniero industrial. Eso es un análisis supremamente simple, supremamente simplista en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Por qué? Porque un ingeniero industrial puede también emigrar a Australia como director de proyectos, puede emigrar como ingeniero de producción, puede emigrar también como especialista en organización y métodos, puede emigrar también como especialista en calidad. Y cada una de esas ocupaciones tiene una diferente Skill Assessment. Entonces, una persona que dice, yo me gradué de ingeniero industrial, entonces voy a irme como ingeniero industrial y se encuentra con que, por ejemplo, Ingenieros Australia le va a pedir un nivel de inglés
tal, nivel 6, que es el que pide en Australia, dice, yo todavía no lo tengo, decirle, oye, ¿por qué no miramos la posibilidad de que usted se presente como especialista en organización 22 que va a Beta CES y Beta CES no le pide inglés? Cosas de esa índole es del tipo de decisiones que uno tiene que tomar antes de hablar del Skill Assessment y que son supremamente importantes porque hay entidades que son supremamente exigentes en algunos temas que el candidato particular no tiene. Doy un caso que es muy frecuente, sobre todo con los emigrantes jóvenes. Dicen, Beta CES, que es una de las entidades que más ocupaciones tiene para validar, pide un año de trabajo. Es decir, una persona que quiere emigrar a Australia, por ejemplo, como especialista en mercadeo, tendría que presentarse ante Beta CES. ¿Qué le va a pedir Beta CES? Le va a pedir un título profesional en mercadeo y al menos un año de trabajo, como en el área de mercadeo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que decirle, bueno, la persona dice, yo no tengo ese año de experiencia, yo no puedo presentarme. Ok, pero entonces, ¿por qué no miramos la posibilidad de hacer el Skill Assessment en otra ocupación que no vaya a Beta CES? ¿Por qué? Porque tú no tienes el año de trabajo. Entonces, podemos ver algunas, por ejemplo, digamos, simplemente volviendo nuevamente al caso de los ingenieros. Ingenieros Australia no pide experiencia profesional. Lo que pide son unas narrativas y pide un nivel de inglés. Entidades como, por ejemplo, el CPA de los contadores tampoco pide experiencia profesional. Pide inglés y pide haber estudiado una serie de materias. En fin, cada entidad tiene sus propias reglas y uno, antes de irse como un toro contra esa capa roja, piense antes, esta es la mejor ocupación que yo tengo para presentarme ante Australia o no. Entonces, ese es un elemento supremamente importante, es un elemento previo, es un elemento de análisis, es un elemento que se debe incluir en cualquier evaluación de migración para Australia. Y no es una respuesta unívoca. Ordinariamente, una persona tiene 2, 3 ocupaciones para escoger para emigrar a Australia. Ese es un tema que hay que considerar. El segundo elemento que hay que considerar es que el plan de migración para Australia es un programa que la de Skill Assessment es un tema exclusivamente orientado a migración, no a trabajo. Es decir, cuando yo hago mi Skill Assessment ante Ingenieros Australia o ante Beta CES o ante el TRA, no es que me den un permiso de trabajo en Australia. Los permisos de trabajo en Australia que se requieren para algunas ocupaciones se tienen que tramitar ya en Australia ante la unidad que da las licencias profesionales, que ordinariamente no son entidades federales, son entidades estatales y por lo tanto dependen de la ciudad de Australia, del estado en que vaya a llegar a Australia. Es decir, yo, por ejemplo, voy a emigrar como electricista. Entonces hago ante el TRA, Trade Recognition Australia, hago mi proceso de Skill Assessment. Pero para poder trabajar como electricista voy a necesitar lo que en Australia se llama un ticket. Ese ticket, ¿quién te lo da? No te lo da el TRA. Ese ticket lo da la autoridad que regula la ocupación de electricistas en el estado donde tú vas a estar. Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia. Entonces eso también uno lo tiene que tener perfectamente claro. Que a excepción excepción y tampoco es excepción. En el caso de los arquitectos, para que un arquitecto pueda presentarse como arquitecto, tiene que hacer un trabajo ante el ACA, la Asociación de Arquitectos. Ese proceso, cuando se estudia en el exterior, es un proceso de Skill Assessment que le sirve para migración y que es la primera parte del proceso para lograr el reconocimiento público como arquitecto. Ese es uno de los casos donde se mantiene la regla general, es decir, el Skill Assessment no es un permiso de trabajo,
pero sí es la primera parte para obtener el permiso de trabajo. Bueno, ¿cómo seguimos con el Skill Assessment? Otro elemento supremamente importante. El Skill Assessment aplica prácticamente para todos los profesionales calificados. Es decir, es muy poquita los programas de migración que no requieren skill assessment. El único que se me viene a la cabeza, y creo que no hay otro realmente, es los programas de migración por relaciones familiares. Es decir, si mi pareja es australiano o si mis padres son australianos, pues realmente no requiero skill assessment, porque el motivo de emigrar no es que yo tenga unos skills en particular, sino que yo hago parte de una familia donde tengo derecho a la residencia australiana. Tercer elemento. El Skill Assessment ordinariamente valida la experiencia profesional. Y la experiencia profesional es absolutamente crítica para efectos de puntaje, para efectos de ser elegido por estados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se presenta al Skill Assessment, no es únicamente decir, bueno, listo, me validaron como especialista en publicidad o ya obtuve mi Skill Assessment como contador. Esa es una parte muy importante, claro que sí, pero una segunda parte muy importante es cuántos años de experiencia me reconocieron. ¿Por qué? Porque muchos estados, por ejemplo, dicen yo nomino solamente contadores que tengan más de 5 años de experiencia. ¿Y quién va a decir que tiene 5 años de experiencia? Pues es el Skill Assessment Authority. Por ejemplo, hay entidades hay visas que dicen, como la visa 186, que dicen, para que usted sea elegible a esta visa, usted tiene que mostrar que tiene al menos 3 años de experiencia. ¿Cómo uno puede mostrar que tiene esos 3 años de experiencia? Con el Skill Assessment que te da Ingenieros Australia, por ejemplo. Y para ponerlo un poquito más claro, cuando uno se presenta a Ingenieros Australia, uno puede decir, mire, simplemente certifique que yo soy ingeniero mecánico. Pero también puedo decir, certifique que soy ingeniero mecánico y certifíqueme los años de experiencia. Es un segundo servicio que prestan las entidades y que uno tiene que ver, tiene que presentarlo porque eso le adelanta muchísimo su programa migratorio. Y entonces es importante que uno desde ese momento se ponga a pensar, no basta con que presente los temas, los documentos académicos. Si yo quiero obtener esa certificación de mi experiencia profesional, también me van a pedir pruebas de trabajo. ¿Qué son pruebas de trabajo? ¿Qué debo decir en las referencias laborales? ¿Qué me van a pedir de pruebas de pago? ¿Tengo que presentar los aportes a pensiones y cesantías o no tengo que presentarlas? ¿Tengo que presentar las colillas de pago o no? Eso cambia de entidad a entidad, porque nuevamente son entidades independientes y cada una tiene sus reglas. El tema es tan específico que en elementos como, reiterando, y quizá me faltaba en el tema anterior, algunas entidades piden nivel de inglés. Dicen, por ejemplo, Ingenieros Australia exige que un candidato tenga un nivel de inglés competente, es decir, un 6 en el IELTS. Pero Ingenieros Australia también recibe el PT, también recibe el TOEFL, también recibe el Cambridge, también recibe todos los exámenes internacionales. Pero si yo me voy a la APS, que es la entidad de psicólogos, y digo, mire, yo estudié psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana, este es mi título, esta es mi práctica, esta es mi tesis, tengo que demostrar que tengo un nivel de inglés 7, solamente te reciben el IELTS. El APS no recibe otras. Entonces, el escoger el examen de inglés que voy a presentar también depende de la ocupación a la que voy a presentarme y también depende del Skill Assessment Authority al que me voy a ir. Entonces, todas son decisiones muy, muy, muy importantes dentro del proceso migratorio y que se tienen que tener en cuenta en la selección de la ocupación, en la selección del Skill Assessment Authority al que me voy a presentar. Bueno, eso ya lo hablábamos. Y el tips
and tricks, como dicen, de hacer esto. Uno, pues definitivamente tomar la decisión no solamente con base en qué es lo que me toca de una manera impensada. Es decir, no, nuevamente, decir, una persona dice, yo soy contador, me voy para la CPA. Yo soy ingeniero, me voy para ingenieros australianos. No, paren un momento. Tomen la decisión con base en el programa como tal. Hay ocupaciones que están muy relacionadas donde una persona puede optimizar sus oportunidades de migración para Australia antes de irse derecho al Skill Assessment. Esa asesoría, ese pensar fuera del cuadrado, yo lo recomendaría que lo hicieran de mano de un agente de migración, definitivamente. ¿Por qué? Porque la experiencia que nos da a nosotros el haber estado trabajando en este tema nos permite darle opciones que quizá el candidato no ve. Y muchas veces el candidato dice, mire, es que yo lo hago porque un amigo mío hizo exactamente lo mismo y le fue bien. Ok, perfecto, pero eso no significa que sea la mejor solución para usted. Fue una buena solución para su amigo, pero no necesariamente es exactamente la misma. A lo mejor hay una mejor, más fácil, más barata, más rápida. El segundo elemento, que es absolutamente crítico, es documentos. En migración y en particular para el tema de ingenieros, del Skill Assessment, se cumple una regla que dice lo que no se prueba no existe. Entonces, cuando la persona dice, mire, sí, yo estudié en esta universidad, pero no me gradué, o no aparece mi título, no nos sirve. No lo podemos alegar. O yo trabajé para esta empresa, pero es que no me quieren dar las referencias laborales. O trabajé independiente, pero no tengo ninguna prueba de trabajo. En ese sentido, este proceso es documental. Es decir, si no hay papelitos que muestren lo que vamos a presentar, no nos sirve. Ahora, hay otro elemento y es que muchas de esas opciones de evidencia no son exclusivas. Es decir, muchas veces dicen, mire, ¿qué pruebas de ingreso tengo? Mire, yo tengo la prueba de ingreso reina es las colillas de pago y la lista de aportes a pensiones y cesantías. Pero no, es que yo no aporté a pensiones y cesantías porque yo era independiente. Bueno, si yo era independiente, hay estas otras opciones. Y en esto, pues, una persona experimentada, un agente de migración, te puede ayudar muchísimo en darte opciones por fuera del estándar ordinario. Un elemento, pues, importantísimo, hay un elemento de verificación grande por parte de estas entidades. Entonces uno tiene que darse cuenta que lo que presente no solamente tiene que ser genuino y auténtico, pues que eso es absolutamente lógico. No se dicen mentiras, eso es un elemento absolutamente lógico y es una política clarísima de hacer las cosas como toca. Pero adicionalmente hay que ser muy claro en el sentido de no solamente no hay que decir cosas que no son ciertas, sino las cosas ciertas hay que decirlas muy claramente para que no se presten a malas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, una persona dice, mire, es que yo trabajé independiente. Demuestre que trabajó independiente para que no suene que usted se inventó ese trabajo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta que estas entidades parten de una posición escéptica, de una posición donde uno, como aplicante, es el que tiene que explicar, tiene que demostrar, tiene que proveer evidencia. Muchas de las negaciones, y es una causal muy frecuente en las negaciones, no es porque uno dé información contradictoria, sino porque no da información suficiente. Es decir, le faltó fuerza al demostrar, le faltó evidencia al demostrar lo que quería demostrar.
Esto pues ya lo íbamos leyendo. Obviamente estas normas van cambiando todos los meses. Bueno, todos los meses no, pero sí cambian por lo menos una vez cada semestre. Se actualizan. Hay que tener cuidado con eso. Hay que estar actualizado. Hay que leer las últimas versiones. Todos los documentos tienen que estar traducidos. Definitivamente eso es una cosa muy importante. Pues porque evidentemente en Australia no se habla español. Y eso nos lleva a que uno tiene que ser muy cuidadoso en la traducción, porque uno puede estar seguro de que su original es muy bueno, pero si la traducción es mala, ellos lo que leen es la traducción. Entonces, siempre las traducciones hay que revisarlas. Repito, siempre las traducciones hay que revisarlas. En ese sentido, pues, uno tiene que escoger un buen traductor. Segundo, tiene que tener un tipo de, y yo siempre lo recomiendo, un tipo de validación de que el traductor hizo las cosas bien. No simplemente coger los papeles del traductor y mandarlos sin ni siquiera leerlos. Nosotros, pues evidentemente como agentes de migración, siempre revisamos, pero independientemente que contraten ustedes a un agente de migración como RC o contraten a otro, tengan esa prudencia de mirar los documentos antes de que se manden, mirar las traducciones antes de que se manden, porque la verdad, y esto es supremamente importante, sobre todo cuando se usan traductores que no son muy profesionales y simplemente pasan las traducciones por máquinas como Google Translator o ChatGPT, que muchas veces cometen errores. Entonces hay que cuidar eso antes de presentarlo. Y bueno, Catherine, yo creo que eso es todo aquí para mantenernos por debajo de los 30 minutos. Yo creo que esto es lo que podemos hablar de los Skill Assessments. Claro que sí, Juan, de verdad, muchísimas gracias por tu valiosa información. Esperamos que todos nuestros asistentes que estén viendo esta sesión les haya servido de manera productiva para que no esperen a dejar vencer sus sueños, para que no esperen a que se endurezcan más las reglas en Australia, sino que logren de manera acertada y de manera acompañada por parte de expertos puedan hacerlo de lo más lógico posible con RC. Les recordamos que a todos ustedes que participaron tienen un 10% de descuento en su consulta migratoria. Este es válido hasta el 30 de enero de 2025. Entonces, para que nos puedan escribir a través del WhatsApp, en las pantallas están viéndolo en este momento, pero si necesitan mayor orientación y de manera rápida, simplemente hagan clic a través del botón que están viendo en sus pantallas. Este es nuestro correo electrónico por si de pronto tienen alguna pregunta más específica o un poco más compleja que realizarnos para que de pronto podamos orientarlos un poquito y antes de agendar esa cita migratoria. Y pues invitándolos a que nos sigan a través de redes sociales donde contamos con información y actualidad acerca de todo lo que sucede de primera mano en Australia para que ustedes puedan tomar la decisión acertada y pronta acerca de todo lo que necesitan para quedarse en Australia. Juan, muchísimas gracias por esta valiosa información nuevamente y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias, Kate. Buen día. Este es el momento de abrirte a nuevas oportunidades y de definir tu visa para extender tu permanencia en Australia. De mano de expertos inicia hoy. Al participar de nuestro evento, recibes un 10% descuento en tu consulta migratoria. Solicita más información a través de WhatsApp o vía mail. RC Migration, más de 16 años cumpliendo tus sueños.